Seguimos la lectura del Mahabharata y vamos a estar comparándolo con ciertos versículos clave en el libro de Job y vamos a estar mirando conceptos espirituales que nos ayuden a entender cómo a través del Oriente las historias de origen espiritual en cuentos, sus personajes, lo significativo que representan para describir lo que sucede internamente. Y vamos a ver cómo desde el origen, las historias del pueblo judeo hebreo, como en el libro de Job, su libro más antiguo, vamos a ver ciertos de los términos que utilizan, que cuando los entendemos en su contexto espiritual, nos puede ayudar a entender mejor ciertas verdades que nos han influenciado en nuestro contexto. Así que comencemos leyendo algo del Mahabharata y después compararlo con lo que vemos a través de el Tanakh. Aquí en el Mahabharata estamos viendo la visita de Narad. Narad venía a ser un sabio celestial. Vino a la corte de Yudhishthira. Yudhishthira representa al Hijo de Dios. Dios como manifestación de la justicia, o lo que en el Oriente llaman Dharma. La justicia, Dharma, tuvo un hijo y su hijo vino a ser en este poema histórico Yudhishthira o Yudhishthira, que representa entonces el hijo de la justicia, el hijo del Dharma. Y él como rey en su corte, entonces su corte se llamaba Indraprastha. Y por eso viene Narad. Narad era un ser celestial, según la historia, que había recorrido otras cortes celestiales. Y entonces Yudhishthira le pregunta a él, dime cómo tú comparas mi corte celestial con otras cortes. Y veamos lo que le dice. Y vemos que Narad le dice, te describiré los grandes salones. ¿Ves? Las cortes de Yama. Yama viene a ser, según la historia oriental, el dios de la muerte. Varun. Indra viene a ser el dios de los cielos. Rudra, otro de los dioses. Y Brahma. Brahma, el dios de la creación. Entonces, pues, vemos como la asamblea de Indra llegó a la corte de Yama. Prácticamente, Narad le dice, tu corte celestial es mejor que la de todos esos otros dioses. ¿Por qué considero esto significativo? Por lo que el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job, nos dice. Leamos. Job, capítulo 1, versículo 1, mira cómo nos empieza, como un cuento. Había un hombre llamado Job. Vemos el inicio de un cuento, de una historia. Vemos en el versículo 6 nos dice, un día los miembros. ¿Quiénes son los miembros? Los hijos de el Señor. Vemos la palabra los Ben Elohim. Ben hijos, Elohim dioses. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. ¿Quién es el acusador Satanás? Uno de los hijos de Dios, según lo que nos dice. Y veamos, Satán. Esta palabra la vemos ahí 78:50. Que nos dice esa palabra, según la concordancia Strong, es que es una palabra hebrea y que su significado es adversario. Y aquí vemos en este cuento, la historia de Job, como uno de los hijos del Señor, de Dios, Yahweh, es adversario y va entonces a ejecutar su rol. Y por eso vemos ese rol de adversario a través de la historia de Job. Y lo significativo de esto, de entender estos conceptos espirituales, es porque a través de la Biblia hebrea, el Viejo Testamento o el Tanakh, nos enseña que por la palabra Satán, su significado natural es adversario. Podemos ver diferentes historias donde vemos quiénes fueron adversarios, quiénes fueron satanases.
o Satanes, inclusive el mismo Jehová. Y vamos a ver una de estas historias y yo te voy a demostrar para que tú mismo veas. Entonces, vamos a ver ciertos de los ejemplos. Estamos aquí en el libro de Reyes, capítulo 11, y vamos a leer en el versículo, ¿qué nos dice aquí? Versículo creo que 14. Dice, adversarios de Salomón. Nos dice, entonces el Señor levantó a Hadad, el edomita, quien era un miembro de la familia real de Edom, para que fuera adversario. Mira con la A ahí, adversario de Salomón. Cuando vemos mi Biblia, que es una Biblia de estudio, la A que dice, para que fuera un Satán. Y mira este versículo que tiene abajo, Primera de Crónicas 21:1, nos dice que vamos a ver la misma palabra. Cuando vemos acá, también en el versículo 23, Dios también levantó a Rezón, hijo de Eliadad, como adversario, como Satán de Salomón. Vamos a ver otros versículos. Estamos aquí ahora en Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1, que nos dice, una vez más, el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Cuando vemos este mismo David levanta un censo. Esta misma historia se repite en Primera de Crónicas 21:1, como lo vimos. Vamos a Primera de Crónicas 21:1. Primera de Crónicas 21:1. Y nos dice, David hace un censo. Mira lo que nos dice, Satanás. Vemos que en 2 de Samuel 24:1 nos dijo el Señor. Aquí nos está diciendo Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Y vemos que la palabra Satanás que está usando, la misma palabra, ¿ves? La misma palabra que en Job 1:6, adversario. ¿Quién fue el Satán que causó el censo en David? El Señor. ¿Y qué aprendemos de esto? Que la palabra Satán, naturalmente en hebreo, lo que significa es adversario. ¿Y quién estaba siendo adversario? A David, según la historia del censo, Jehová. Por eso cuando leemos el contexto, ¿qué nos dice en 2 de Samuel 24:1? El Señor estaba enojado y causó que David hiciera el censo. Y cuando uno sigue leyendo, vemos que fue la mano del Señor. ¿Qué nos dice Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1? Exactamente lo mismo. Y cuando uno continúa leyendo el contexto, se da cuenta de esta verdad. Vemos que la palabra Satán significa en hebreo adversario. Inclusive la primera mención de la palabra Satán en la Biblia judeo-hebrea se encuentra en Números capítulo 22, versículo 22, donde el ángel de Jehová vino a ser adversario. Fue el ángel que se paró al frente de la burra de Balaam para que ella no pudiera pasar. Y por eso vemos la historia que Balaam le pegó a la burra. ¿Qué nos enseña todo esto? Que cuando miramos las historias de origen espiritual desde el oriente, como el Mahabharata, podemos ver cómo a través de la Biblia judeo-hebrea, están redefiniendo historias del pasado, historias de origen espiritual y ahora dándole un nuevo significado. Todo esto para que nos ayude a comprender mejor cómo nos han influenciado a nosotros y conozcamos que Satanás lo que representa y significa es una fuerza adversa. Crezcamos y continuaremos creciendo en el entendimiento.